Hola, hola mi querida gente, en esta ocasión vamos a ver los pasos para hacer un disco duro virtual en Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Lo primero es irse al botón de inicio, le damos un clic en el botón de inicio, luego escribimos crear y formatear. Entonces, aquí ya apareció la opción crear y formatear particiones del disco duro. Le damos un clic ahí, un clic o doble clic, según sea la configuración de su computadora, les aparecerá esto. Ese es un método de ingresar acá. Voy a mostrar otro método que también sirve para ingresar aquí mismo. Si alguno no entendió el método anterior, en este otro espero sí les sirva. Ok, lo cierro. Le damos en el botón de inicio. Bueno, mejor en el botón de inicio no. Le damos aquí en el explorador de archivos. Si no saben cuál es eso, abren cualquier carpeta y les aparecerá algo similar a esto. Con cualquier carpeta que abran. Luego se van donde dice este equipo. Le dan clic derecho ahí. Y seleccionan donde dice administrar. Le dan doble clic o un clic según sea la configuración de su compu. Les aparece esta ventana. Le dan un clic donde dice administración de discos. En esta parte de acá. Y listo. Tenemos la misma ventana que la anterior. Solo que la ventana anterior no tiene esta parte. Pero eso no importa. Luego, le damos un clic aquí en acción. Otro clic donde dice crear VHD, que significa crear esa VHD, es Virtual Hard Disk, que son las siglas en inglés, Virtual Hard Disk, disco duro virtual. Ok, un clic ahí, les aparece esta ventana. Aquí dice especifique la ubicación del disco duro virtual en el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que el disco duro virtual se guardará en nuestro equipo. Por lo tanto, hay que recordarse en dónde se guarda el disco duro, porque a veces vamos a ocupar saber dónde está. Más adelante les diré por qué. Ok, le damos en examinar y escogemos dónde vamos a guardar ese disco duro. Más o menos como cuando uno va a guardar una carpeta, un documento, uno tiene que seleccionar dónde lo va a guardar. Ok, en este caso vamos a guardar un disco duro. Ustedes seleccionen donde gusten, puede ser en documentos, en escritorio o en el disco local C que trae por defecto. Es lo más recomendado, aunque pueden hacerlo en cualquier otra de estas opciones. Yo lo guardaré en el escritorio. Lo guardaré en documentos, mejor. No, mejor en el escritorio. Yo lo guardaré en el escritorio con el nombre, hay que ponerle un nombre de disco virtual 2. Ustedes le pueden escribir el nombre que gusten. Ustedes pueden poner disco local o el nombre de ustedes, lo que gusten. Y le dan en guardar. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar el tamaño del disco duro virtual. Aquí trae una flechita que es para escoger si lo queremos guardar en megas, en gigas o en teras, terabytes. Muchos sabrán qué es esto, otros no. Bueno, una mega es equivalente a 1024 gigas. Y 1024 gigas es equivalente, bueno, no recuerdo,
La verdad que se me fue ahorita. Pero lo pueden buscar en internet. ¿Cuánto es equivalente 1 TB en gigas? Aunque no importa. Vamos a seleccionar gigas, que es lo que más comúnmente manejamos todos. En gigas. Tamaño del disco duro virtual. Yo lo haré pequeñito porque realmente no lo voy a ocupar. Yo tengo otro disco duro virtual. De hecho aquí está, Dix Virtual V se llama. Que lo creé como de un, de 1 TB o de 2 TB. No recuerdo bien. Que son como 2000 gigas. Aquí está. Bueno, sí, más o menos 2000 gigas. Tengo 1999 gigas disponible todavía de este disco virtual. Entonces, este disco no lo voy a ocupar. Lo crearé pequeño. Tamaño del disco duro virtual. Lo voy a crear de 10 gigas. Ustedes aquí escriben el tamaño que gusten. Lo más que puede pasar es que le digan que no tienen espacio. Si lo crean de 2000 gigas, por ejemplo. Es lo más que pueden pasar. Pueden intentarlo, ¿verdad? Ok. Yo lo crearé de 10 gigas. O igual lo pueden crear de 10 gigas, que es pequeño, y hacer lo que yo voy a hacer a continuación. Tamaño del disco duro virtual, 10 gigas. Formato del disco duro virtual, VHD, lo dejamos ahí si lo creamos pequeño. Si lo creamos grande, de 2040 gigas o más, escogemos esta otra opción. Esta opción, les repito, seleccionan aquí si en el espacio de acá escribieron 2040 gigas o superior a esa cantidad. Si lo escriben menos, seleccionen el formato VHD. Si escriben 1000 gigas, 1500, 2000, si escriben 500 gigas acá o 700 o 10 gigas como yo, o 5, 50, lo que gusten, seleccionan este. Ok. Luego, escogemos aquí tipo de disco duro virtual. Tamaño fijo recomendado. Yo no lo dejaré ahí, yo lo dejaré en expansión dinámica. ¿Por qué? Como estoy creando un disco duro pequeño de 10 gigas, incluso lo voy a dejar de 5 para que ilustrar un poco mejor el ejemplo. 5 gigas. Como lo estoy creando pequeño de 5 gigas, lo tengo que seleccionar en expansión dinámica porque llenar 5 gigas es muy fácil. Y al yo tener seleccionado expansión dinámica, si yo quiero meter en ese disco duro, digamos, una información que pese 10 gigas, bien lo puedo hacer. ¿Por qué? Voy a leer lo que dice acá. El archivo de disco duro virtual se expande hasta su tamaño máximo a medida que se escriben datos en el disco duro virtual. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo de 5, pero quiero meter 10 gigas, no hay problema. Él me lo va a permitir porque está en expansión dinámica. O sea, aunque llene esos 5 datos de giga de espacio, él se va a ir haciendo más grande a medida que yo vaya metiendo información. Si lo tengo de 10 gigas, aunque lo haya creado de 5, luego puedo seguir metiendo 20, 30, 40, 50 gigas perfectamente o más cuando lo tengo seleccionado en expansión dinámica. No hay ningún problema. Pero si yo lo creo aquí de 5 gigas y selecciono tamaño fijo, cuando yo quiera meter más información de 5 gigas no voy a poder porque lo tengo en tamaño fijo. Ese es el tamaño máximo, dice su tamaño máximo al crear el disco duro virtual. O sea, ya no se va a hacer más grande. Si yo quiero meter ya 6 gigas ya no voy a poder porque el tamaño máximo son 5. Ok, entonces, para que quedemos claro aquí, si crean el disco duro pequeño, para que no les esté ocupando tanto espacio,
seleccionan expansión dinámica. Pero si aquí lo hacen, digamos, para no exagerar tanto, de 300 gigas, digamos, 300 gigas. Si lo hacen de 300 gigas y ustedes saben que no van a ocupar más de 300, entonces lo dejan en tamaño fijo. Ok, espero les haya quedado claro. Ok, yo lo dejaré de 5 en expansión dinámica y le voy a aceptar. Listo, ya se me crió el disco virtual, pero no está asignado y sin inicializar. Acá lo vemos. Primero lo vamos a inicializar. ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic donde dice sin inicializar, luego un clic derecho y aparecen estas opciones. Seleccionamos inicializar disco, un clic ahí y luego dice inicialice un disco para que el administrador de discos lógicos pueda tener acceso a él. Y dice usar el siguiente estilo de partición para los discos seleccionados: registro de arranque maestro y tabla de particiones. Esas son las dos opciones que tenemos. En esta segunda opción, en GPT, no todas las versiones anteriores de Windows reconocen el estilo de partición GPT. Ok, si ustedes tienen Windows 7 o anterior, no les recomiendo que usen este. Si tienen Windows 8 o Windows 10, entonces sí pueden usar esta casilla de GPT. Los que tengan Windows 7 o menor a eso, usen esta parte de acá que dice MBR, registro de arranque maestro. Yo tengo Windows 10, entonces yo lo dejaré ahí en GPT, no hay ningún problema. Y le doy en aceptar. Listo. Aquí tenemos el que decía sin inicializar, ahora dice en pantalla. Ok, ya está inicializado. Pero no está asignado. Entonces aquí donde dice no asignado le vamos a dar un clic derecho. Y seleccionamos donde dice nuevo volumen simple. Ok, nos sale un asistente. Le vamos a dar en siguiente. Y vamos a escribir acá lo máximo que podamos. Aquí dice espacio máximo en disco, en megabytes, son 5086 megas. Ese es el máximo. Nos asesoramos que en esta parte de acá estén los 5086. Si estuviera menos, escribimos lo que tengamos en esta parte de acá. Exactamente igual, lo que está aquí, escribimos aquí. Para no perder espacio. Okay. Le damos siguiente. Ahora vamos a asignar una letra a ese disco. Ustedes acá en esta parte de acá seleccionan la letra que gusten. El disco local que trae por defecto viene con la letra C, por lo tanto aquí no les aparecerá la C. Y si ya tienen otro disco, no les aparecerá la letra que tengan en otro disco. Por ejemplo, yo aquí tengo uno con el disco V, entonces aquí no me aparece la V, pero seleccionan de las que tengan acá. Por ejemplo, yo seleccionaré la Z. ¿Ves? Listo. Esto lo dejamos así y le damos siguiente. Ok. Les aparece esta ventana en donde dice que elija si desea formatear este volumen y de ser así la configuración que desea usar. Hay dos opciones. Podemos elegir no formatearlo y podemos elegir formatearlo. Les recomiendo que lo formateen. Si quieren no lo hacen, pero yo les recomiendo que lo formateen. Que lo dejen en esta configuración de NTFS porque es mejor que la FAT32. Pero si de casualidad solo les apareciera FAT32, pues ni modo, lo dejan ahí. Si tienen disponible NTFS, lo dejan en esa opción. Tamaño de la unidad de asignación lo dejamos en predeterminado. Y etiqueta de volumen
Vamos a crearle un nombre. Le pondré el mismo nombre que le puse anterior, que era disco virtual 2. Le damos dar formato rápido, dejamos seleccionado ahí y esto así como está. Siguiente. Y finalizar. Listo. Tenemos nuestro disco virtual creado. Aquí está. Disco 1 en pantalla. Que este no. Este fue el que acabamos de crear, que era de 5 GB. Se hace un poquitito menos, pero son prácticamente 5 GB. Y dice correcto partición primaria. Esto ya lo podemos cerrar. Cerramos acá. Y vamos a comprobar que el disco duro esté en buen funcionamiento. Vamos a abrirlo. Le damos aquí donde dice este equipo. Vemos que aquí está el disco duro que acabamos de crear. Disco virtual 2, que fue con el nombre que yo lo creé. Con la letra asignada Z. Doble clic le vamos a dar ahí. Y aquí está. Listo para usarse el disco. Vamos a crear una nueva carpeta, por ejemplo, funcionando. Nos metemos en la carpeta. Ahora vamos a crear un nuevo documento de Microsoft Word. Listo. Como pueden ver, todo está funcionando en orden. Vamos a copiarle un acceso directo. Puede ser, bueno, cualquiera. Algo que sea un poco común. Skype, por ejemplo. Vamos a dar copiar. Clic derecho, copiar. Y aquí donde está este equipo, disco virtual 2, nueva carpeta, ahí adentro. Vamos a darle pegar. Listo. Funcionando. Ok. Es importante lo que les dije, que se recuerden dónde guardaron el disco virtual 2. ¿Por qué? Si en algún momento, a veces pasa, no les aparece aquí. Digamos que ustedes nada más tienen el disco local C. El C. Crearon un disco virtual y en el momento les apareció aquí, pero apagaron la computadora, la volvieron a encender y ya no les aparece. Qué torta, ¿verdad? Y si tenían información ahí, ¿qué se hizo? Si no saben dónde lo guardaron, ¿cómo lo van a encontrar? Llevarían tiempito buscando. Ok. Recuerden dónde lo guardaron. Y cualquier cosa, si no les aparece aquí, van en la carpeta que lo guardaron y le dan doble clic. Yo lo guardé en el escritorio. Disco virtual 2. Si por A o por B, cuando yo lo apague la computadora y la encienda y no me aparece aquí, me voy al escritorio, que fue donde yo lo guardé, le doy doble clic donde dice disco virtual 2, que fue con el nombre que yo lo guardé. Automáticamente él se va a montar y aparecerá aquí. Además, no sé por qué, pero no se preocupen, los pasos son los correctos. No sé por qué me aparece ese icono. Normalmente el icono del disco virtual es diferente. Les mostraré un ejemplo de otro disco que yo tengo por acá, el disco local C. ¿Ves? Y aparece así. Este es un disco virtual, archivo de imagen de disco duro. A ustedes les aparecerá seguramente así. Vista, iconos más o menos, iconos grandes. Les aparecerá un icono como este. A mí se me crió con este icono, no sé por qué, ya revisaré, pero los pasos son exactamente como se los dije. Eso ha sido todo. Espero la pasen súper bien. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, si les sirvió, suscríbanse, le dan me gusta al video y ahí estamos, pura vida, esperando próximamente para un nuevo video. Calidad, nos vemos. Chao, chao.